Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Azal Subas y Erkan Merik fueron vistos juntos en una cálida reunión en un café del centro de Estambul. ¿Crees que este reencuentro fue casual o es el inicio de una reconciliación? Comenta abajo tu opinión. Las cámaras de una conocida revista de espectáculos captaron un momento que ha desatado todo tipo de rumores. Azal Subas y Erkan Merik, quienes mantuvieron una intensa relación amorosa en el pasado, fueron fotografiados juntos en una famosa cafetería de Nişantaşı, compartiendo una charla cálida, muchas sonrisas y una evidente complicidad. Los testigos aseguran que llegaron por separado, con solo 10 minutos de diferencia, intentando no llamar la atención. Sin embargo, el destino y los paparazzis tenían otros planes. Una vez juntos, se ubicaron en una mesa al fondo del lugar y permanecieron allí por más de una hora. La expresión de ambos hablaba por sí sola. Erkan no dejaba de mirar a Azal a los ojos, mientras ella reía con una dulzura que muchos no veían desde su ruptura. En cierto momento, una fuente cercana al establecimiento afirmó haber escuchado una frase que lo cambia todo: a veces, el tiempo es el mejor consejero, y creo que aún tenemos algo pendiente, dijo Erkan mientras le tomaba la mano a Azal. Ella, visiblemente emocionada, respondió con una sonrisa y un susurro que apenas se escuchó: nunca dejaste de importarme. ¿Crees que una frase tan directa puede ser suficiente para revivir una historia que se creía cerrada? Queremos saber lo que piensas. Deja tu opinión en los comentarios. Cabe recordar que, tras su separación hace un par de años, ambos actores habían evitado cruzarse en eventos públicos. Incluso, en entrevistas anteriores, se notaba cierta tensión cuando se les preguntaba por el otro. Pero algo ha cambiado. Y no solo lo que vimos en el café lo confirma, sino también un movimiento inesperado en redes sociales. Erkan volvió a seguir a Azal en Instagram esa misma noche. El detalle no pasó desapercibido. Los fans en Twitter y TikTok comenzaron a especular de inmediato: están juntos otra vez, el amor nunca muere, y otras frases similares llenaron los comentarios en cuestión de horas. Por su parte, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales hasta el momento, pero las imágenes y gestos hablan más fuerte que las palabras. Azal lucía un vestido azul marino y una chaqueta de cuero clara. Erkan, en cambio, optó por un look casual con camiseta blanca y jeans. Ambos se veían relajados, cercanos, como si el tiempo no hubiera pasado. Un detalle que muchos notaron fue el collar que Azal llevaba al cuello, el mismo que Erkan le había regalado durante el rodaje de su famosa serie juntos. ¿Coincidencia? ¿Mensaje oculto? Las teorías no paran de circular. Al salir del café, intentaron no ser fotografiados juntos, pero ya era demasiado tarde. Los flashes los alcanzaron y, aunque intentaron disimular, una imagen captada por la parte trasera del local muestra claramente el instante en que Erkan pasa su brazo por los hombros de Azal. Esa imagen se volvió viral en cuestión de minutos. Los fanáticos comenzaron a compartirla con el hashtag #AzalErkan otra vez, que rápidamente se convirtió en tendencia en Turquía y en varios países del mundo. Lo más sorprendente fue la respuesta emocional del público. Miles de personas comentaron con nostalgia sobre la química innegable que ambos compartían en pantalla y fuera de ella. En medio del revuelo, una fuente cercana al círculo íntimo de Azal compartió con una periodista de la revista Estrella Confidencial que esta no fue una reunión improvisada. Según dicha fuente, llevaban semanas hablando por mensajes. Erkan dio el primer paso, pero Azal no se mostró indiferente. Quedaron en encontrarse sin presiones, solo para ver si aún había algo entre ellos,
Y claramente lo hay. Esta declaración no hizo más que avivar la llama del rumor. En las horas siguientes, el Instagram de Azal publicó una historia muy breve, un fondo gris con la frase "algunas cosas merecen una segunda oportunidad" acompañada de un emoji de taza de café. No mencionó nombres, no etiquetó a nadie, pero el mensaje era claro para quienes han seguido su historia con Erkan desde el inicio. Poco después, Erkan también subió una historia, un libro abierto, con una frase subrayada que decía "donde hubo fuego", lo que provocó una nueva oleada de reacciones entre los seguidores. Los medios comenzaron a hacer guardia frente a los domicilios de ambos, pero sin éxito. Hasta ahora, los actores han preferido mantener el silencio mediático. Sin embargo, un reconocido estilista del mundo del espectáculo, que ha trabajado con ambos en distintas producciones, dejó entrever algo más en una entrevista televisiva: "No puedo revelar mucho. Pero lo que vi el otro día fue algo más que un reencuentro casual. A veces, las historias no terminan, solo hacen una pausa". Y es que la historia de Azal y Erkan siempre estuvo marcada por la intensidad. Desde su primera colaboración en televisión, las chispas eran evidentes. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una de las favoritas del público. Pero como toda historia intensa, también tuvo sus sombras, celos, presiones laborales y rumores de terceros que nunca fueron confirmados. Su separación fue dolorosa para ambos y para los fans que soñaban con verlos juntos no solo en la ficción. Hoy, el panorama parece cambiar. Y las señales, por más sutiles que sean, parecen anunciar un renacer. Como lo expresó un seguidor en redes, puede que no lo digan con palabras, pero su lenguaje corporal grita que aún se aman. Una escena que llamó especialmente la atención fue la de Erkan acariciando brevemente la mejilla de Azal antes de despedirse. No hubo beso, no hubo abrazo largo, pero ese gesto, captado con un zoom lejano por uno de los paparazzis, transmitió más ternura que cualquier declaración oficial. Y mientras ambos se alejaban por calles diferentes, sus miradas se cruzaron por última vez, con una sonrisa compartida que decía mucho más que 1000 palabras. ¿Será este el principio de una segunda etapa en su historia de amor? ¿O simplemente un cierre necesario, lleno de respeto y nostalgia? Sea cual sea la verdad detrás de ese encuentro, una cosa es segura: Azal Şubas y Erkan Meriç siguen despertando emociones profundas en el público. Y quizás, también entre ellos. Déjanos tu comentario. ¿Tú qué crees? ¿Estamos ante una reconciliación inminente o solo fue un encuentro lleno de recuerdos? ¿Te gustaría verlos juntos nuevamente en una serie? Suscríbete para no perderte ninguna actualización. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu opinión es muy importante para nosotros.